Bienvenidas y bienvenidos a la primera clase ya oficial del taller de narrativa del diplomado también de narrativa del Centro Nacional del Libro. El taller es el de cuento, hay otro de novela. Eh, Vamos a comenzar con la primera clase. Es una clase que creo que es muy importante porque se trata precisamente de responder en ella la pregunta que más me hacen cuando visito colegios, liceos e incluso universidades, eh, que la gente pregunta siempre de dónde se obtienen las ideas para escribir. Hay como la idea, o vamos a llamarlo el pensamiento casi universal, de que las cosas llegan por inspiración casi que divina. Hay personas ateas que esperan una inspiración divina sin creer en Dios. Y hay personas que creen muchísimo en Dios, pero creen que la inspiración es como que les tocan con una varita mágica y ya a partir de ese momento lo que van a producir está a las puertas del Premio Nobel de Literatura o del Cervantes como mínimo en nuestra lengua. En realidad, esto no tiene mucho secreto, está al alcance de cualquiera, pero obtener las ideas, yo las consigo o cualquiera las puede conseguir en lo que llamo 6 manantiales básicos de la creatividad. Los tales manantiales son en primera instancia nuestras vivencias y todo aquello de lo cual nosotros somos testigos. De allí podemos obtener muchísimo material para trabajar, de experiencias personales, por supuesto. También tenemos aquello que viene de nuestra memoria, los recuerdos de las cosas vividas, las cosas que vienen de momentos de nuestra existencia en el pasado. Incluso a veces me atrevería a decir que nosotros tenemos recuerdos del futuro también, cuando nos acordamos de algo que pensamos que debería inventarse o algo así y de repente es realidad. Durante muchos años, por ejemplo, yo estuve pensando en la necesidad de que las llamadas telefónicas se hicieran con video y pudieran ser universales, que nos pudiéramos comunicar con personas de cualquier lugar del mundo a través de imagen y sonido simultáneo, es decir, en el momento que allá están hablando, yo los estoy escuchando y viceversa. Y bueno, ya forma parte de nuestra cotidianidad, de nuestra rutina, ya no lo vemos ni siquiera como algo muy especial. Luego tenemos también nuestra imaginación, obviamente. Nosotros si nos dedicamos a construir historias, tenemos a nuestra imaginación funcionando las 24 horas del día, los 7 días a la semana, 365 al año. La imaginación y la creatividad funcionan todo el tiempo y no celebran el Viernes Santo, ni el 1 de enero, ni el 1 de mayo, no. Trabajan todo el tiempo, como si fueran esclavos nuestros prácticamente. Pero ahí están, y no son esclavos, sino que son parte de nosotros. Es una parte brillante que tenemos y que nosotros debemos amar, de verdad que sí. No hay otro verbo que usar con nuestra creatividad. También podemos sacar materiales de nuestros sueños. Muchas veces estamos soñando y en los sueños se nos aparecen historias completas. Algunas, la mayoría absurdas, inconscientes, pero ahí está el germen para alguna historia que valga la pena contar. También tenemos nuestras lecturas y percepciones de diversas artes. Cuando nosotros estamos leyendo alguna frase, alguna descripción, un diálogo de lo que estemos leyendo, nos da como, no sé, nos despierta algo
y de inmediato ¡plac! Surge una idea. Y no sabemos cómo surgió, pero lo cierto es que está ahí. Por último, también tenemos un sexto manantial, que es aquellas cosas que nos cuentan, aquellas cosas que oímos casualmente o accidentalmente, que son también historias a las cuales vale la pena ponerle la mano encima. Entonces, cuando la gente dice, ay, yo no tengo nada que escribir, no tengo nada que contar, yo digo, bueno, póngale atención al mundo a su alrededor y va a encontrar miles de cosas. En los periódicos salen todos los días historias que pueden convertirse en cuentos, que pueden convertirse en novelas. Obviamente no vamos a contar tal cual como el informe policial. No, el trabajo del escritor es tomar ese material, que es como un material de un diamante en bruto, y tallarlo hasta que quede convertido en un cuento. Y ese es el trabajo básico del escritor. Las ideas tampoco llegan ya totalmente desarrolladas, salvo algunos casos, pero en la mayoría de los casos llega una idea como torpe, como muy básica, a la cual le vamos agregando, añadiendo, puliendo, hasta que de repente ya queda una obra que vale la pena dar a conocer a lectores. Quienes afirman que no hayan que escribir, pues, miren, tienen sus recuerdos. Yo siempre digo en los talleres que si uno ha vivido 30 años, debería tener 30 historias que contar, una por año, como mínimo. Por supuesto, la de los primeros años, cuando ni siquiera sabemos hablar o nada de eso, no las vamos a contar a partir de nuestra experiencia, sino a partir de lo que nos cuenten nuestros padres, tías, abuelas, que siempre tienen anécdotas de nosotros cuando éramos niños. Y a esas historias vale la pena apelar. También nosotros podemos investigar entre nuestros allegados. Muchas veces conocemos personas y no sabemos cuál es su historia, cuál es la cantidad de cosas que han vivido, de experiencias que han vivido, y es posible que algunas de esas experiencias valga la pena que la contemos. Y ahí hay material que está virgen, que simplemente lo que hay que hacer es salir a tomarlo. Y esa idea, nadie nos puede acusar de plagio porque nosotros tomamos el germen, pero el resto lo ponemos nosotros. El desarrollo, las metáforas, las descripciones, todo lo hacemos nosotros. Y en ese sentido es importante que desarrollemos cualquier historia que nos venga a la mente. Sé de personas a las que se le ocurre una historia al año, o 2 historias al año y ya. Y no se preocupan por buscar más nada. En mi caso, a veces, para mí un mal día es un día en que solamente se me ocurren 5 o 6 historias para contar. Obviamente no las escribo todas. No se pueden estar escribiendo todas las cosas que a uno se le ocurren, porque nunca hay el tiempo suficiente para eso. Tendría que estar sentado todo el día escribiendo y no es posible, ¿no? Pero en líneas generales, vale la pena que todas esas ideas que le van llegando a uno las vaya anotando. A lo mejor llega el momento en el cual la idea A se puede juntar con la idea J o la idea M y se forma una historia, un relato, una trama que podamos dar a conocer como cuento, muchas veces hasta como novela o parte de una novela. Así que nada de lo que nosotros apuntemos como idea de escritura, nada de eso se va a perder. En algún momento lo vamos a utilizar. Y si no lo utilizamos nosotros, a lo mejor a algún editor en el futuro se le ocurre publicar nuestros apuntes y habrá alguien que desarrolle precisamente esos materiales que nosotros no pudimos desarrollar.
En ese sentido, les digo, no tenemos por qué sentirnos mal porque no podamos desarrollar algo y alguien que lo tome de nosotros lo use. No, una vez que ya nosotros no lo hicimos, que lo haga otro, me parece perfecto. Es como un aporte a la humanidad de nuestra parte. Un aporte generoso, si se quiere. La mayoría de las veces, cuando obtenemos una idea, es decir, nos llega un recuerdo a la mente, nosotros lo ligamos con otras cosas. De repente la ligamos con experiencias de otras personas, las ligamos con experiencias que hemos leído, etcétera, ¿no? Y eso nos permite a nosotros armar una historia lo más original posible para darla a conocer. Detrás de mí, aquí donde estoy poniendo el dedo, esa es la portada de mi libro Teresa. Yo escribí este libro sobre la base de las anécdotas de mi hija pequeña, que no se llama Teresa, sino Mariana. Cuando tenía 4 años, comencé a recopilar algunas ideas y nunca supe qué hacer con eso, pero cuando cumplió 15 se me ocurrió a escribir algunas de esas anécdotas y tratar de hacerlas en libros. Se las di a leer a familiares, amistades, colegas, y de repente todo el mundo empezó a contarme historias acerca de sus hijos o hijas, de su ahijado, nietos, sobrinos o los hijos de personas amigas. Y cuando me di cuenta tenía más de 80 anécdotas que contar. Así surgió ese libro Teresa y surgió el que está un poquito más allá, aquí donde estoy poniendo el dedo, que es Mi mamá es más bonita que la tuya y es una continuación de Teresa. Al final, con tantas historias que me fueron contando a medida que viajaba e iba a colegios y presentaba a Teresa, me fueron contando muchas más historias y esas historias fueron enriqueciendo un segundo libro titulado así, Mi mamá es más bonita que la tuya. Pero luego me sobraron historias y con esas construí un tercer libro llamado Los hermanos de Teresa. De hecho, mi vida profesional como escritor se la debo precisamente a ese personaje. Yo a veces siento que soy como el papá de Michael Jackson explotando a una hija para obtener recursos económicos en mi vida. Y desde el 2003 he vivido por los derechos de autor del libro Teresa. En Venezuela es el libro más vendido de un autor venezolano que se haya escrito para niños. Bueno, miren ustedes cómo nació, les estoy exponiendo cómo nació ese libro. Y se lo estoy diciendo como, bueno, para que ustedes sepan que es algo posible, algo factible. Tuve una alumna que, en esto hubo una cuestión muy curiosa. Tuve una alumna en un taller que escribía muy bien, pero las historias eran de verdad, unas cosas demasiado cursi, demasiado como rebuscadas. Entonces, pero hubo un texto que ella me presentó que era algo que le había contado una abuela cuando ella era niña. Y esa historia tenía punch, tenía pegada, como se dice en boxeo, tenía un gran interés humano. Y se me ocurrió recomendarle que hiciera un trabajo como de antropología literaria, dedicarse a buscar en algún pueblo o en varios pueblos del interior de Venezuela, mientras más lejos de la capital mejor, historia y personajes que la gente conociera, que fueran personajes populares, y se dedicó a buscar eso sin salir de su casa, porque fue a su esposo a la persona que interrogó. Pero su esposo tenía un bagaje de anécdotas extraordinario.
Y el esposo empezó a contarle historias en las cuales había unos personajes increíbles, como un terrateniente que era el generalote Mendoza. Había un tipo que la gente lo llamaba el hombre más bello del mundo. Había una mujer que era sonámbula y caminaba por las calles de noche y la gente creía que era un espanto. Bueno, cantidades así de personajes. Cuando le pregunté que en qué pueblo se había basado para escribir esas historias con las cuales incluso hizo un libro, me contó que era del Manteco, el estado Bolívar. Y se me ocurrió preguntarle, pues, este, caramba, eh, de verdad, pero el Manteco, porque ella me dijo solo el Manteco. Yo le dije, el Manteco, estado Bolívar, cerca de Upata. Y me dijo que sí. Bueno, da la casualidad que mi padre, nació en el Manteco, en el estado Bolívar. Cuando le dije el nombre, ella me dijo, pero si ese era el hombre más bello del mundo. Y debió serlo porque yo tengo que haya conseguido nada más en una pesquisa que hice en un año, conseguí 23 hijos fuera del matrimonio, así que entre ellos yo, así que se imaginarán. Pues, el mundo está lleno de todas esas, eh, vamos a decir, coincidencias, de todas esas sorpresas. Hay que estar abierto, hay que tener la mente abierta y la capacidad de asombro lista para apoderarse de esos materiales. Ella lo hizo maravilloso. Yo no puedo contar de mi padre desde ese punto de vista porque no lo conocí allí, pero sí supe que había sido un personaje interesante en Barquisimeto, en el estado Lara, y sobre él he escrito un cuento nada más. Pero bueno, les cuento todas estas cosas que mezclo con lo personal también, para que ustedes vean bueno, que cualquiera lo puede hacer. Si yo lo pude lograr, cualquiera de ustedes lo puede hacer cuando quiera. El crecimiento de uno es un crecimiento, vamos a decir, si se quiere, exponencial, si uno se lo propone. Que es algo que les quería decir. Es decir, yo les pido que por favor no se tomen a la literatura vacía, a la ligera. Yo soy escritor y me las doy de escritor y voy de aquí para allá y me invitan y, y me levanto chicas o chicos y tal cosa y yo no sé cuánto. No, no, no. Este es un trabajo de, como les decía, a las 24 horas del día, todos los días de la semana, del mes, del año, y hay que estar pendiente de eso y escribir. Yo escribo todos los días entre 2 y 3 horas. Antes escribía 6 horas. Ahora, por distintas cuestiones, sobre todo de salud, solamente trabajo 2 o 3 horas al día. Pero nunca dejo de escribir, porque nunca se puede dejar de escribir. Incluso en vacaciones, uno está de lo mejor en una playa y algo que vio le produjo una idea y de inmediato uno está allí y se va al hotel a escribir, o por lo menos a hacer el boceto, o por lo menos a anotar la idea. Pero no se puede abandonar el oficio prácticamente en ningún momento. Y en eso coincido con cantidades de artistas, no solamente en el campo de la literatura, sino también en el campo de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, la música, etcétera, ¿no? Todo el que trabaja con un arte tiene la obligación de trabajarlo las 24 horas del día. Hay que, hasta durmiendo, está uno trabajando. Bueno, otra cosa que les quiero decir, ya que uno tiene estos 6 manantiales a los que hacía alusión, de dónde obtener ideas para escribir, uno no debe tenerle miedo a la página en blanco o a la pantalla en blanco que escribimos ya directamente en computadora. No se le debe tener miedo porque lo que hay que hacer es, de alguna manera, despertar otra vez nuestra creatividad. Y despertarla no es difícil, leyendo, sobre todo leyendo,
sobre todo viviendo cosas, eh, dirían los cantantes de protesta de los años 60, viviendo a quemarropa, uno, uno logra nuevamente salir a flote. Generalmente los lapsos de página en blanco o ese síndrome de la página en blanco al que tanto le temen muchos escritores, no es sino un periodo en nuestra vida y un lapso generalmente breve. No es que tampoco es una cosa ya gigantesca. Ya el que sufre de un periodo largo es porque no, les voy a ser sincero, no bucea ni en su mente, ni en sus recuerdos, ni está viviendo, ni está leyendo, nada de eso. Es decir, ahí hay un problema, yo diría que de pereza mental. Yo he sufrido lapsos, sí, de página en blanco, pero los aprovecho para corregir aquellas cosas que he escrito y que están sin revisar. Y en ese trabajo, mientras uno hace ese trabajo, algo vuelve a llegar, se despierta de nuevo nuestra creatividad y seguimos adelante. Creo que tomando en cuenta estos consejos que les doy y que se los doy de todo cariño y se los doy con toda sinceridad, creo que tomando en cuenta estos consejos uno no va a pasar, ninguno de ustedes va a caer nunca en el periodo de página en blanco o pantalla en blanco que no pueda solucionar. Sí se soluciona, no hay que tenerle miedo. Muchas veces es también un descanso de la mente. La mente también se cansa, ¿no? Y aunque uno esté acostumbrado a estar creando cosas y a estar usando la mente para muchas cuestiones, pues la mente hay un momento en que se cansa y dice, espérate, me voy a tomar unos días, déjame descansar. Y uno les da el descanso, pero ahí mismo, si está pendiente de que pueden surgir historias, de que pueden surgir materiales con los cuales trabajar, olvídense que les llega y que ese material les va a permitir poder seguir adelante con sus carreras de escritor. Bueno, esto era lo que les tenía que decir en esta primera clase para hablarles acerca de dónde son las ideas, parafraseando la canción del trío Matamoros, de dónde son los cantantes. Ya saben, respecto a la clase, los apuntes, yo les estoy enviando un, un resumen de lo que digo. Se los estoy haciendo llegar también conjuntamente con algunas lecturas. Les estoy enviando varias cosas para leer. Les estoy enviando, ya se las voy a buscar aquí para que sepan exactamente qué les estoy mandando. Les estoy enviando para esta primera clase un libro en PDF del escritor de acá, del estado Carabobo, donde yo resido, Víctor Mosqueda, que es una recopilación de decálogos, manifiestos y arts poéticas que él logró hacer con algunas personas, en las que reúne bastante material que vale la pena leer. Decálogos de muchos escritores, arts poéticas de muchos poetas, valga la redundancia, y manifiestos de grupos literarios distintos, ¿no? Vale la pena conocerlo y saber cuáles eran las inquietudes de todos estos grupos y todas estas personas cuando estaban escribiendo. Son grandes autores, grandes movimientos, etcétera. Por ahí podemos también obtener material que nos permita reflexionar en torno al hecho creativo. Les estoy enviando también un pequeño libro de fábulas de Esopo. Pertenece a la editorial Carabazar Libros, que son libros gratuitos. Es una editorial electrónica que creé precisamente para enviar a los talleres que doy aquellos textos que quiero recomendar y no se consiguen en librerías o son muy costosos.
pero de los cuales los derechos de autor ya prescribieron, así que los podemos reproducir gratuitamente. Los presento de la forma más estética posible. Está Las fábulas de Esopo, y está un cuento llamado La boda de Radha, tomado del Panchatantra, el principal libro de cuentos de la cultura de la India. Vale la pena ir viendo porque la idea es que vayamos conociendo esas culturas antiguas, las historias, cómo se desarrollaban. Y bueno, en el caso de las fábulas de Esopo, podríamos decir que son algunas de las primeras microficciones que se escribieron en el mundo. Y vale la pena buscarlas por allí, aunque tengan la forma de fábula, podemos considerarlas perfectamente bien microficciones. Bueno, espero que puedan leer ese material, que puedan disfrutarlo, y estaremos viéndonos en la próxima clase. Que tengan un feliz resto de día, lo que les reste al día, y bueno, a escribir se ha dicho. Hasta pronto.